lo digo más sencillo. La histeria tampoco es Dora. Lo digo todavía un poco más difícil. En Lacan, la psicosis no es el Semeo 3, ni tampoco la ética es el Semeo 7. Lo que estoy tratando de decir es, si no avanzamos hasta el final, no entendemos hacia dónde alcanza el concepto. Schreber, para Freud, es un intermedio en el desarrollo de la idea de psicosis. No es la formulación última. Como Dora, para Freud, es un intermedio de la histeria. No es la formulación última de la histeria. Las últimas palabras de histeria de Freud, nada o poco tienen que ver con Dora, con el historial. El hombre de las ratas no era neurosis obsesiva, es un intermedio. Si estamos en el campo de la neurosis, si no leemos inhibición, síntoma y angustia, si no colocamos la segunda tópica, si no pensamos la pulsión de muerte, ¿cómo podemos definir la histeria de neurosis obsesiva? Dora, el hombre de las ratas, no tenía ni la pulsión de muerte, ni la segunda tópica, ni siquiera la metapsicología. Pasa lo mismo con Schreber. Freud no tenía para pensar la psicosis la segunda tópica, que le es fundamental, porque la segunda tópica define la estructura. Cuando Freud va a hablar de los conflictos de instancias psíquicas, yo, ello, super yo, lo que está definiendo es una estructura dinámica, económica y sistémica. ¿No? Es un sistema, es una dinámica de lucha y es una economía de pulsiones. Pero para eso Freud necesita, más allá del principio del placer, el yo y el ello, pasar en 1920. Estamos en 1910 y Freud dice sobre psicosis lo que pudo. Interesante, retoma las ideas del principio, pero empieza a cuestionar el mecanismo de la proyección. Va a tirar abajo la idea de la proyección. Va a decir que el mecanismo de la psicosis no es la proyección, porque no en todas las psicosis hay proyección. Freud analiza de manera genial formas distintas de paranoia, ahora vamos a ver, pero además porque en todas las estructuras clínicas tenemos proyección. La neurosis también tiene proyección. Todas las veces que nos enojamos, casi todas las veces que nos enojamos, por lo general en realidad no hizo nada el otro. Soy yo el que le adjudica a ese otro. Y todas las veces que nos estamos quejando, histéricas en su salsa, todas las veces que nos estamos quejando, y en realidad habría que interrogar más una posición propia, subjetiva. La proyección está todo el tiempo. Hay una frase del Evangelio que es interesante. Recién decía no leer de manera religiosa y cito justo el Evangelio, ¿no? Dice en un momento Jesús, dice, ¿por qué mirás la pelusa del ojo ajeno y no mirás la viga en el propio? ¿No? Es interesante, la neurosis todo el tiempo proyecta sobre el otro su propia miseria neurótica. Y gran parte del análisis, y en realidad todo un análisis, muchos años, ¿no? Por suerte, trabajamos, ¿no? Es darse cuenta que en realidad el otro no tenía tanto que ver con lo que me pasaba. Que se trataba más de lo que yo producía en cada ocasión. Es la famosa frase de Lacan cuando lee a Dora que dice, bueno, pero ¿qué tenés que ver vos con eso? ¿No? Porque uno puede estar todo el tiempo quejándose del otro. Pero a un punto hay que poder situar ahí algo, ¿no? de la propia responsabilidad subjetiva. Freud se da cuenta de esto. Proyección hay por todos lados. En la psicosis y en la neurosis. No podía ser el mecanismo de la psicosis. Pero ¿qué encuentra Freud en Schreber? Algo interesante que se anticipa 4 años a un gran concepto de él. Lo nombra, dice narcisismo. En el caso Schreber, lo que dice Freud es que el problema de Schreber era que tenía una fijación al narcisismo. Freud lo dice en 1910, 4 años antes del texto Introducción al concepto de narcisismo. Pero ya tiene la idea de que hay un periodo entre el autoerotismo y la elección de objeto, que él llama narcisismo, que si te quedas fijado ahí y estás un poco más complicado que en el campo de la neurosis, que estás fijado a la elección de objeto, a la etapa fálica. El narcisismo es un poco más complejo en tanto fijación. Lo que va a decir Freud es que la psicosis, en este texto, que el problema de la psicosis es un problema de fijación.
no de mecanismo represivo o de desestimación, no tanto de mecanismo, sino de fijación. Uno dice, bueno, ¿y el concepto de fijación de Freud es importante con Lacan? Sí, el concepto de fijación de Freud es un gran anticipo de la estructura de Lacan. Que algo esté fijado al narcisismo define una estructura con coordenadas de narcisismo. La fijación es el modo freudiano de llamar estructura. Cuando Freud dice está fijado el narcisismo, está diciendo que la estructuración es conforme al narcisismo. Está definiendo la estructura. Entonces ya no es el mecanismo, porque de hecho, si nos quedamos con el Freud anterior y decíamos se trata de mecanismo, eso ¿qué es aleatorio? O sea, yo tuve suerte y reprimí, entonces soy un neurótico, el de al lado tuvo mala suerte, desestimó, y entonces un psicótico, es solamente por mecanismo, es un poco más complejo. Freud lo que dice es cierto, hay un mecanismo, pero además hay una base constitutiva, que es la fijación a un momento del desarrollo libidinal. Entonces la psicosis ya no es solo un mecanismo. Con esto, con este avance de Freud, ya podemos cuestionar Lacan del Cerebro 3. Igual vamos a cuestionar también la próxima. Cuando Lacan dice que se trata de la forclusión. La complejidad de la psicosis no se puede nunca, perdón a los lacanianos ortodoxos, la complejidad de la psicosis no se puede reducir nunca a la forclusión de un significante solamente. Cuando nos encontramos con un paciente psicótico, entendemos que el padecimiento es mucho más complejo que solo, que está bien, la forclusión de un significante. Hay algo del orden del cuerpo que queda tomado, hay algo del orden de la trascendentalidad de ese sujeto que queda tomado por la psicosis. O sea, no es solo una cuestión de mecanismo. El mecanismo estamos de acuerdo, la forclusión con Lacan, la Verfertigung con Freud. El mecanismo está, pero además avancemos un poco más. Hay una fijación. Freud, hay una estructura en Lacan. La fijación es al narcisismo. ¿Qué entiende que le pasa Freud a Schreber? Entiende que le pasa algo en términos económicos. Y esto es un tema freudiano interesante que Freud no abandona desde el principio hasta el final y que lamentablemente los analistas muchas veces, los lacanianos, nos hemos olvidado, que es el problema de la economía pulsional. Para Freud siempre se trata de desbordes pulsionales, de pulsiones económicamente en desborde. El primer Lacan, exageradamente simbólico, desestimó el peso económico del goce. Por suerte, el último Lacan reintroduce el goce y se parece mucho más a Freud. Freud, en Schreber, lo que está diciendo que el problema de la psicosis es del avance de una pulsión que no entra dentro del circuito habitual de la libidización. Freud lo lee como puede, dice, avanza la pulsión homosexual. Por lo menos parece un poco prejuicioso Freud con esto. Igual Freud no tenía ningún prejuicio con la homosexualidad. Fue un adelantado a la época cuando define a la homosexualidad como una posición distinta, diferente, pero válida. Freud nunca psicopatologizó a la homosexualidad. Lo que dice en Schreber es que la homosexualidad avanza en coordenadas narcisistas. Y ese es el problema de Schreber. Mientras que en el neurótico, cualesquiera, por ejemplo el obsesivo, también tenemos nuestra homosexualidad, que avanza en coordenadas fálicas. No es que Schreber tiene un problema con la homosexualidad y el neurótico no lo tiene. Todos tenemos problemas con nuestras homosexualidades. Por eso hemos atravesado el Edipo. Es un resultado del Edipo. El tema está en la fijación que produce una regresión más peligrosa, más pesada, si se trata de narcisismo que si se trata de una fijación a la etapa fálica. El problema de la homosexualidad de latente de Schreber que avanza es que avanza en coordenadas narcisistas. Pero además, lo lee muy bien Freud esto, Schreber tiene un problema con el padre. El padre de Schreber era particular, tipo raro.
Tiene un problema con el padre. Tanto, dice Freud, que la homosexualidad que avanza de manera narcisista toca al padre en un punto también narcisista. Entonces, el padre se vuelve Dios, no puede ser de otra manera porque es narcisista, y la homosexualidad latente se vuelve ser la mujer de Dios que va a procrear una raza nueva de seres humanos perfectos. ¿Se entiende, no? El problema que tiene. ¿Por qué está tan exagerado en Schreber? El problema está en la economía narcisista. Esa homosexualidad toma la forma megalomaníaca propia del narcisismo yoico y entonces toma finalmente una forma de exageración yoica. Es al máximo. No es el padre, es Dios quien lo quiere. No es una simple mujer, sino que es la mujer que va a dar a luz a todos los... Igual, situemos el contexto. Schreber era alemán. Disculpe si hay alemanes también. Me disculpas suelo hablar demasiado rápido y meto la pata. Freud era alemán y lo que dice no está tan lejos del sueño hitleriano, ¿no? De tratar de ubicar una raza perfecta ahí donde, digo, la locura ya se estaba gestando en el pueblo alemán. Schreber es un efecto. A veces es interesante pensar la psicopatología con las coordenadas de época, con las coordenadas históricos-sociales de una época, más un análisis Foucaultiano. Digo, Schreber estaba gestando lo que poquitos años después ya se iba a dar, ¿no? La locura de Schreber no es más que una puesta en escena de la locura nazi y del avance alemán, ¿no? Con esta cosa nazi. Pero bueno, fijación al narcisismo. Freud critica el concepto de proyección. Lo hace de manera genial. Poco aplicable a la clínica, pero impecable a nivel lógico. ¿Qué es lo que dice? Que el psicótico, el paranoico, contradice una frase. Digo, qué interesante, ahí donde Lacan empieza a hablar de la frase, el fantasma, y donde empieza a hablar de lo simbólico, y uno cree que Lacan está inventando todo un campo, y en realidad Freud lo estaba diciendo antes. Hay frases que estructuran el sujeto, y de acuerdo a cómo me posiciono con esa frase, quedo estructurado de una manera determinada. ¿Cuál es la frase de la psicosis? Dice Freud, yo lo amo. Frase simple, pero el psicótico queda tomado por esa frase, funciona alrededor de esa frase. Y Freud va a decir que hay distintas negaciones de esa frase y que por lo tanto se constituyen los 4 modos de la paranoia, ¿no? Es interesante, digo, para ubicar. Dice, yo, lo que pasa es que habla Schreber, ¿no? Un varón, lo amo a otro varón. El padre, ¿no? A otro varón es el padre. Después finalmente es Dios. Ahora, de acuerdo a cómo se niega, tenemos 4 modos de paranoias. De vuelta, si esto no es estructura, si digo, dice Freud, si el psicótico se posiciona de decir, yo no lo amo, en realidad lo odio, ¿cómo puedo defenderse de la pulsión homosexual? ¿Se entiende, no? Uno se encuentra con eso, upa, que estoy amando un varón. Entonces, ¿qué hago? No lo amo, en realidad lo odio. Aparece la proyección que dice, no, es él el que me odia. Y entonces se la pasa persiguiéndome.